Recién comentábamos este dato oficial que hace referencia a que la pandemia causó una crisis inédita en la salud mental, principalmente en esta parte del continente. Para hablar sobre el tema, invitamos y agradecemos su tiempo a la licenciada Marian Leticia Piñanes. Ella es psicóloga. Licenciada, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, estamos acá para hablar justamente de salud mental, cómo afecta la pandemia en nuestro estado mental. Este cambio que tuvimos realmente es un impacto en la psicología de las personas porque cualquier cambio genera estrés y realmente los cambios de la educación virtual, de que el confinamiento, la gente que se quedó sin empleo, sin trabajo, afecta muchísimo en todo lo que es la ansiedad, el estrés y por sobre todo la depresión. Han aumentado las consultas de justamente ataques de pánico y también depresión. Si vamos a situaciones más extremas, licenciada, vemos circular algunos videos en redes sociales en donde se ve a un familiar cómo le cuesta despedirse de aquel que entró caminando a un centro asistencial y 5 días después fallece por COVID. Nunca hubo un último abrazo, nunca hubo una despedida y de hecho que es un luto bastante difícil y no solamente para aquellos que fallecen por COVID, porque el protocolo habla de que cualquier fallecimiento hoy día tiene distanciamiento en este sistema de sepelio. ¿Cómo se vive el luto desde ese punto de vista? Realmente todo cambió, todo es mucho más impactante y el duelo, se llama duelo porque duele y generalmente ese duelo se va resolviendo. En el caso de personas, familiares que van perdiendo, digamos que perdieron un familiar allegado, el tema del duelo se resuelve con esa despedida, con ese abrazo, con el poder hablarle a mi familiar estando internado, cosa que ahora eso no se puede dar, que los velatorios son la despedida de 1 hora, es lo que me cuentan algunos pacientes que están llegando justamente a hablar de ese dolor y de esa tristeza tan profunda que es perder un familiar y en estas circunstancias no tener ese tiempo que antes teníamos para despedirnos. Afecta totalmente en la resolución del duelo y es muy duro, muy fuerte, muy impactante para aquellos, por sobre todo, yo tengo en consulta niños y adolescentes que perdieron una mamá o perdieron a su papá. No solamente por el COVID, sino por otras enfermedades, otras situaciones, pero el COVID, el sistema, el modo COVID que estamos viviendo nos permite tener el mismo estilo de vida y el mismo estilo de despedida que teníamos antes, entonces eso afecta directamente a la salud mental, todo se pone mucho más difícil. De hecho, que muchos extienden ese proceso de negación, licenciada, porque no pueden creer, se niegan a creer de que su familiar se fue por esta razón. Y justamente por lo que le decía, muchos entran caminando y finalmente después terminan de la peor manera. Ese proceso que por lo general tiene que durar un tiempo determinado en base a cada persona, se extiende y se vuelve casi una obsesión la negación. Totalmente, si bien, digamos, en las etapas del duelo, la primera etapa siempre fue la negación, hoy día se extiende esa etapa, ¿verdad? Se extiende, es como que muchos pacientes me dicen, yo tengo la idea de que hizo un viaje, de que va a regresar, de que va a entrar por esa puerta, y es muy duro realmente, y han aumentado las consultas y han aumentado el tema de contener al paciente y acompañar a los familiares en el proceso de todas las pérdidas que estamos viendo, pérdidas a nivel de fallecimiento y pérdidas de trabajo y pérdidas de muchas cosas, justamente del estilo de vida que teníamos antes de este modo COVID. Licenciada, ¿qué tipo de trastornos presentan con más frecuencia los pacientes que acuden al consultorio? Bueno, desde marzo más o menos que yo estoy atendiendo ya desde la cuarentena en teleconsultas y videollamadas
muchísimos más casos de ansiedad, de ataques de pánico, de ansiedad generalizada, en donde los pacientes comienzan a tener síntomas de opresión en el pecho, falta de aire, angustia, dolores de cabeza, insomnio, sensación de que me voy a morir, sensación de que me voy a volver loco, loca. Son los síntomas que presentan los pacientes que vienen con ataques de pánico, que son en la mayoría de los casos, así como los casos de depresión que se agudizaron, si bien estaban instalados antes del COVID, se agudizaron los casos de depresión y ansiedad. Así como también lo que recibo mucho y veo mucho son los casos de violencia intradoméstica que se van presentando, digamos, las denuncias y las consultas, por sobre todo de las víctimas. Hoy principalmente, licenciada, con estos números que saltaron, que asustan, la cantidad de fallecidos en un día casi 20, en cierta manera también abruma a mucha gente por el miedo de desarrollar esa enfermedad y de poder terminar mal, muerto. Sí, totalmente. El miedo para mí es algo que te puede movilizar o paralizar. Y realmente yo veo grupos de personas que están en pánico, ¿verdad? De contraer esta enfermedad, y justamente por todo lo que se escucha a nivel mundial. Y hay personas que están totalmente confinadas y encerradas, así como está el otro grupo de personas que están en una etapa de negación y dicen yo no creo en el COVID o no creo en el coronavirus, que son dos extremos realmente peligrosos para justamente desarrollar problemas a nivel mental. Nosotros tenemos un cerebro social, necesitamos sociabilizar, pero realmente la situación que vivimos, todo ha cambiado en cuestiones de nuestros hábitos. Hoy día me preguntan a mí qué debemos hacer para poder tener esa salud mental, y siempre hablo de la palabra equilibrio, el poder tener los protocolos de limpieza y de seguridad de todo lo que nos van enseñando día a día, pero también de poder fortalecer nuestro sistema inmunológico y desarrollar una salud mental, informarnos de lo que es la salud mental y el equilibrio en ese sentido. Es muy importante tener en cuenta hoy el tema de la salud mental para poder sobrellevar este cambio que es tan impactante en nuestras vidas. Claro. Cuando un niño tiene crisis, aparecen los padres como sostén en esa situación, pero cuando se pierda un miembro de la familia, ¿quién se convierte en el pilar para sostener al resto, licenciada? Sí, realmente a mí me tocó en este tiempo contenerle a la familia, por sobre todo a niños, ¿verdad? Que han perdido a sus padres o a un miembro de su familia, a su papá o a su mamá. Y realmente a veces tenemos la bendición de que hay abuelos, de que hay tíos, ¿verdad? Pero a veces no hay ese colchón afectivo, ¿verdad? Pero siempre digo que nuestra cultura del país es una cultura solidaria. Y veo también cómo vecinos, amigos se solidarizan con las personas que están en esa situación, digamos, de perder un familiar. Y los psicólogos no estamos dando abasto por la cantidad de consultas, y también nosotros debemos de cuidar nuestra salud mental y mantener ese equilibrio. Entonces es muy importante saber que existen grupos de psicólogos que están haciendo también la contención y el acompañamiento a familiares y a personas que están en esta situación de tanto dolor y de tanto cambio que impacta, ¿verdad? Porque no solamente es el fallecimiento, niños o adolescentes que yo estoy atendiendo no solamente perdieron a sus padres, sino perdieron la contención de sus amigos, de sus compañeros, porque no asisten a los colegios y están, digamos, encerrados en las casas, y entonces eso otra vez agudiza y suma a lo que es el proceso de poder sanar ese dolor. Ya que hablamos de la pérdida y de los niños específicamente, ¿qué es lo recomendable, licenciada, desde el punto de vista de información que le podemos proporcionar a los chicos cuando hay una pérdida?
¿A partir de qué edad se le puede contar la verdad? ¿Ellos tienen la capacidad de procesar realmente esta información? ¿O es mejor tener una historia paralela para que ellos puedan procesarlo de manera diferente? ¿Se le cuenta o no al chico cuando fallece un familiar? Hay dos miedos con los cuales todos los seres humanos nacemos: el miedo al rechazo y el miedo al abandono. Si yo al chico no le cuento la verdad en términos sencillos y en términos de naturalidad, que no se puede tanto la naturalidad por el dolor, pero es importante contarle la verdad al niño a partir de la edad que él entienda, a partir de los 3, los 4 años, que ella tiene, no te voy a decir la capacidad de entender lo que es la pérdida o la muerte, porque eso ni siquiera los adultos a veces estamos preparados para asumir esa ausencia. Pero si no le cuento al niño lo que está sucediendo en la realidad, el niño mentalmente puede interpretar eso como un abandono. Y el abandono es mucho más fuerte, la herida del abandono es mucho más fuerte que aceptar la realidad de la ausencia por fallecimiento de un familiar. A veces los niños tienen mayor sabiduría que nosotros los adultos y mayor capacidad de adaptación en cuestiones de esos temas, y tienen otro tipo de consecuencias cuando no se resuelve ese duelo. Se habla mucho del tema de la guerra, estamos en la guerra contra el COVID, exactamente, contra la pandemia, un estado de guerra permanente. ¿Esto, licenciada, se puede comparar con una situación posguerra de aquello que se conoce como el estrés postraumático? Totalmente, Carlos, totalmente. O sea, el estrés postraumático es también un trastorno de ansiedad, y las personas tenemos diferentes tipos de predisposiciones ante lo que interpretamos de la realidad, ante lo que va sucediendo. Tenemos diferentes tipos de reacciones frente a la realidad. Y esto es como una guerra, o sea, esto es como una pelea a nivel mundial, en donde nosotros estamos, todos los seres humanos, tratando de adaptarnos a este cambio, a esta nueva situación. Y sí hay personas que viven momentos traumáticos porque los acontecimientos suman. Hay personas que no solamente han perdido un familiar muy allegado, han quedado sin trabajo, han dejado de tener una vida social, y esos acontecimientos van sumando para generar traumas, quiebres a nivel emocional y mental. El cambio es muy impactante y cualquier cambio genera estrés, y dentro de lo que es el estrés está la ansiedad, y los picos de estrés a veces pueden derivar en una depresión. Entonces, por eso es importante poder analizar la salud mental en los consultorios, digo, a nivel individual, pero también sí se puede hacer un análisis a nivel general, digamos, en la sociedad, de cómo esto va impactando, cómo va impactando este cambio. Y claro que sí, es relativo y es similar a una guerra, y sí se puede sufrir de estrés postraumático. Ahora, si hablamos de los adultos mayores, estos que principalmente están en grupos de riesgo, hoy día tienen dos opciones, según el discurso que escuchan a diario: salís o te morís. Muchos están en un estado de pánico, en un estado de extremo miedo, porque no pueden ni siquiera ver a los nietos, algo que destroza el alma a muchos abuelos. No pueden ver a sus hijos, no pueden tener actividades que inclusive le dan una mejor calidad de vida en este último tramo de su vida, valga la redundancia. ¿Cómo lidiamos con ellos? Bueno, realmente este cambio nos afecta a todos y en diferentes proporciones, y va impactando de diferentes maneras. Realmente en el adulto mayor es fuerte no poder verle a los nietos, no poder compartir con la familia, pero por suerte tenemos la tecnología que puede ayudarle a ellos a tener cierta comunicación con nietos a través de videollamadas, a través de hablar cada día con los familiares.
por lo menos hay eso para poder apaciguar un poco ese confinamiento y por sobre todo evitar ese sentimiento de soledad. El poder hoy ya, si bien no podemos tener ese contacto físico, pero sí podemos aprovechar la tecnología para tener mayor comunicación y por qué no hablar de cosas lindas y de hacer planes y todo, ¿verdad? Y de ver ser positivo, en una videollamada la sonrisa de ese nieto o de esa nieta, eso alegra el alma, ¿por qué no? Y yendo al otro extremo, la franja etaria, los más pequeñitos, licenciada, ¿cómo se construye el afecto? Porque veo que va a ser una generación distinta a la actual. ¿Cómo se construye el afecto si hasta los abrazos están prohibidos? Sí, totalmente. Es, digamos, otro modo que se está construyendo hoy día. Y yo creo que ahora el afecto va a ser mucho más verbal que físico. Si bien sí, ¿verdad? Entre los familiares que van conviviendo, yo creo que hay que aumentar el tema del cariño verbal, de la amabilidad y de las buenas palabras y las buenas costumbres en la convivencia. Yo creo que teniendo en cuenta todo lo que está pasando, debemos de cultivar, intensificar más los que podemos y convivimos ese afecto, ese cariño. Pero lo que veo que realmente pueda tener un cambio en la vida de nuestras generaciones futuras es el tema de la sociabilización. Creo que eso va a tener un cambio impactante y realmente es algo que ya no creo que se den así grupos grandes en los colegios ni las reuniones. Y yo creo que eso también es parte del desarrollo afectivo de un niño, porque un niño se va identificando con sus pares y realmente los hábitos del saludo, los hábitos de nosotros los latinos parece que somos más de contacto físico y yo creo que eso va a cambiar, ¿verdad? Porque ahora es el saludo de lejos y más. Si bien veíamos que los adolescentes más hoy día se comunicaban por chat y se comunican por chat a nivel de WhatsApp, yo creo que eso se va a intensificar más y eso va a ser de esa manera en este tiempo y que afecta en nuestra cultura y afecta en nuestra psicología, pero tenemos que llegar a un equilibrio y no tampoco convertirnos en personas muy frías, digamos. Pero qué desafiante, licenciada, porque de hecho que los adolescentes, los niños, no tienen una expresión verbal. Con un emoticón ellos expresan lo que quieren, más que la palabra, más que la escritura. Un solo dibujito para ellos es suficiente. Es desafiante. Es desafiante y esto ya era antes del COVID. Ya ellos estaban transmitiendo y expresando sus emociones con los emojis. Y hoy día yo creo que eso va a ser cada vez más, que ellos van a ir expresando de esa manera, cosa que no lo veo como tan positivo porque es muy importante que el ser humano también pueda expresar sus emociones cara a cara. Eso es importante, pero dentro de las familias sí se va a poder desarrollar eso, ¿verdad? Yo veo que el impacto del cambio sería más a nivel social de los niños y adolescentes entre sus pares que con los familiares con quienes conviven. Bueno, como siempre, es un placer, un gusto charlar con usted, licenciada. Le agradecemos mucho su tiempo, que tenga buen resto de jornada. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Mercedes. Gracias por darme la oportunidad de participar. Y bueno, acá desde el consultorio luchando contra todo lo que afecte la salud mental y poder desarrollar lo que es salud integral en los pacientes que tengo la oportunidad de atender. Gracias, licenciada Marian Leticia Piñanes, psicóloga, compartiendo con nosotros justamente esta charla ante lo que hoy publicaba la OPS acerca de esta pandemia que causó una inédita crisis de salud mental a nivel de la región.